se le quita el collar. No se le quita, es que a veces que el toro no le da corriente. No sé si es que estaba, tengo que llamarlos porque no es normal. Vamos a ver las avileñas y al otro tema. ¿Sabéis? Había todos los animales. Que anoche fui a Plasencia ayer tarde a comprar una, vamos, a cenar allí, estar con la. Estaba Miriam allí y Inés y estuve para allí. Así que ahora vamos al tema. Llevamos que estamos soldando eso que está haciendo el muchacho, así lo terminamos. Lo de. Estamos haciendo un almacén para que meta pienso para los perros, esto lo está haciendo de chapa. Es para meter pienso. Está para llover pero frío, Era por los perros, pues está el toro ahí que lo echa para allá y está ahí. Así las llevamos para allá. Esto es una locura, una locura. Muy locura. Llega el momento de la mentira. ¿Cómo buscar a los perros? Sentencia y bailo. ¿A qué tengo liado con los perros? Que se enganchan a pegarse, madre mía, se engancharon el otro día. Se pone la peña toda nerviosa. Me amenazan por privado. Ahora vamos a denunciar, los perros no se tienen que pelear. Los perros se pegan, es así. Hasta que ya se quite, hasta que se queden ya igualada la cosa. Ay, qué vida esta, Nagales, qué vida esta. Llegó el momento de la... Pues lo que nos toca. Ya llega Navidad, este mes que entra se pasa volando. El mes de diciembre no dura nada porque gente que no sé qué, gente que no sé cuánto, pito, flauta. Entre pito y flauta, como dice el refrán, entre pito y flauta vamos andando. Se pasa el mes de diciembre volado, ya luego enero empieza el buen tiempo. Vamos a mejor. El mes de diciembre, más malo que nada. Menudo campo de batalla tenemos aquí en el pueblo, madre mía, si os contara los WhatsApp que me mandaron ayer, flipado. A buen día, sicarios, amenazas, bueno, ¿cómo está el pueblo? Matones que son así chiquininos, madre mía, traiciones, es increíble, Increíble un cacho pueblo como este la que tiene el día. Vamos, no a por mí, entre todos ellos. Bueno, a por mí también me meten. Hasta qué risa, qué risa. Yo me río porque ¿qué van a hacer? Dios, sicarios. Una película de terror se puede escribir. Bueno, terror, de risa, porque... ¿Por qué es de risa, Yo cuando me lo decían ayer digo, madre mía. Momento de la mentira, quiero bailar, quiero tener. ¿Será que? Le voy a abrir el cercado a las vacas, a las avileñas. El mundo está lleno de estas cosas, cosas buenas y cosas malas. Una pena tener reloj y no tener cadena, una pena de gobierno, una pena de nación. Vamos a abrirle a las vacas que tengo aquí. Porque otra cosa no se puede. Están atrás todos los perros donde están las vacas liados. Vamos a ver qué están haciendo esos perros. Están liados con las vacas. ¿Tú te matan las vacas?
Están ahí liados los perros, pero con las vacas no se da, pues las vacas vienen corriendo. Hay un conejo, medio muerto. Antes esto estaba necesito de conejos, han desaparecido los conejos, no se ve nada. Solo jabalines, meloncillos. Solo hay que carnívoros y omnívoros. Llega el momento. Está bien para acá. Bueno, ya tienen ya los perros para ahí. Llega el momento. Una mierda. Ay, qué vida esta. No, esta es tan tranquila ahí comiendo. Llegó el momento de la partida. El invierno es bonito, tanto como la primavera. Toda fecha de... Todo tiempo es bueno. Vamos a por los perros, vamos a echar el toro para acá. Ese no sé si es que el se desaprieta, pero es que no le da corriente, se va el tío, se le pasa como el alegre, coge la luna. Bota a comer bellota. Que... Llega el momento. Hay un seguidor de aquí de YouTube que compone canciones, ha visto las canciones que ha compuesto. Tienes que ponerlas aquí que te entren en tu canal de YouTube, las escuchen. A buen día, tío, que son muy guapas las del papel. A buen día era que no estoy lía. La vida esta de quien la entiende. Torre de Don Miguel, sicarios, asesinatos. Pobrecito, mira que hay dos personas de mi pueblo, de Torre, dos de aquí del pueblo. Bueno, dos estorbos, ¿no? Pero como no tienen dinero, tienen que buscar sicarios baratos. Han buscado un sicario que flipáis. Vamos a quitarle esto. ¿Qué dice, muchacho? Mi muchacho está... Dice que a mí le gusta poco el campo. Está todo el año en el campo el pobre. Está todo el día trabajando. Aquí como tienen poco dinero, es lo que es tener poco dinero y ir de riquino. Buscan sicarios, pero pagan poco. Habían buscado dos de mi pueblo de Torre, han buscado dos sicarios. Han buscado dos tíos, han ido a pagarle a un sicario, para que el sicario me matara a mí. Pero claro, le han ido al sicario, le han dado, uno le daba 100 euros, otro 500. Poco el sicario me llama a mí y me dice, ¿tú te crees? Mira, me ha mandado los WhatsApp, me dice, ¿tú te crees estos dos, que por 200 euros uno y otro 500 fuéramos a matarte? Digo, madre mía, pobrecito, los traiciona hasta el sicario. Si os enseño los WhatsApp, flipáis. De película de risa, dos de aquí de Torres, madre mía. Si voy a su casa, los llamo, se cagan de vivo. 200 euros, uno, y el otro 500. Ha cogido el sicario este y me llamó anoche para decírmelo. Dije, ¿tú te crees estos dos, esto de risa? Con lo digo yo, que esto es para hacer una película. Es que
Os lo juro, ahí tengo los WhatsApp, si lo veis flipáis. Dos de torre, uno paga 200 euros, otro 500. A un sicario así. Ha cogido el sicario y me lo dijo a mí ayer. Me dice, mira estos dos, riéndose. Y dice, pues mía. De película, se lo enseño a los WhatsApp reír. Pobrecito. Ahora cuando veáis el vídeo y sepáis que me lo ha dicho el sicario, ya no salí de una temporada de casa. Sí. Es que es de risa, si lo pudiera enseñar, lo enseñaba, vamos. Dice, mira estos dos traidores de torre, no sé qué, uno me ofreció 200 euros, el otro 500. Uno tiene un poquito más de dinero, 500 euros, madre mía. Que no saliera del invierno, le habían dicho. De risa, que esto es para reírse totalmente. Llegó el momento. Aquí es que ves muchas películas, mucho tiempo libre y ves muchas películas. Entonces, los chavales, bueno, uno no es tan chaval. Se pensaba que... Date cuenta. 200 euros uno, el otro paga 500, dos. Y el sicario me los mandó a medianoche. Vamos riendo, vamos. Para que nos riéramos un rato, porque decía, pues esto dos de tu pueblo, que el sicario también es de aquí. Lo que pasa es que es un sicario que ha visto muchas películas porque nunca ha tocado a nadie. Pero él va de que tiene mucha gente, de que tiene gente que matan al que quiera y nunca ha matado a nadie. Pero el hombrito me lo pasó ayer. Le digo, mira, estos dos me han venido que te matemos o que te hagamos no sé qué y que te haga y que uno me da 200 euros. Os lo juro, es que os lo tenía que enseñar, lo voy a enseñar, voy a fotocopiar, voy a sacar una copia en papel y lo voy a leer. De película. Madre mía. Me dice que la gente no me quiere, mira que pronto me lo ha dicho, hasta el mismo sicario vino a decírmelo. Me lo mandó por WhatsApp. Vamos riendo, ¿no? Que dice, estos dos están tontos o qué. Ahora sí que los tengo bien cogidos. Alhambra que corte o cosa que hagan. Cojo la conversación de WhatsApp y se la presento a quien sea. Sicarios. Esto es para hacer una película. Y luego se traicionan entre todos. ¿Qué opinas? ¿Esto es para reírse? La Miriam se reía anoche y decía, madre mía, cómo están de la cabeza esta gente. ¿Qué quiere? Un sicario tienes que pagar más dinero, eso os pasa por no tener dinero, queréis trabajar. En vez de haber buscar un sicario bueno, habéis ido aquí al del pueblo que no ha hecho nunca nada. Pues mira que pronto vos has delatado. Ah, buen día. Vaya sicario. Son así, esto es la guerra. Como tengo dicho, este pueblo es la guerra. Y veis, entre ellos pues no se traiciona, este me ha dicho. Ahí me han dicho esto para que lo sepa. Digo yo ya. Digo, madre mía. Dice, fulano y fulano, toma las conversaciones de WhatsApp. Digo, no, déjalo. Y encima lo hablan por WhatsApp, los tontos, ya me lo dicen ahí por WhatsApp. Un sicario tiene que ser un poco más grande. Pues lo digo yo, que aquí están tumbados de la pelota. Ese uno no voy a decir quién es porque lo voy a ya, vamos, lo podía decir aquí quiénes son los dos que han ofrecido un dinero, pero los voy a coger a sola. Vino un seguidor mío y se encontró con él hace tiempo. Y del seguidor mío, este hombre está en la mar de la cabeza, estaba así con miedo.
Y decían que me tenían que pegar 2 tiros a mí. Pero estaba así con miedo, dice que decía el seguidor mío. Estaba el hombre, estaba el tío temblando así, como tenía miedo hasta una mosca. Y pues si ese tío está zumbado. Y le han ido a este otro con el que le pagaba 500 euros y el otro daba 200. Entre los dos 700 euros. Y agarro yo a los 3 con una mano y los entierro. Pasa que los toca y van corriendo a denunciarte, es lo que pasa. Pero bueno. Nos reímos, otro capítulo más de las locuras de Torre Don Miguel. Locuras y asesinatos, secuestros y todo. Traiciones de amor, se traicionan. Vamos a coger a los perros, vamos a subir para arriba el toro que va a volar. Otra graba todos los vídeos, los tiene todos grabados para denunciarme cuando me tenga que denunciar. O si alguien me quiere denunciar, se los da a ella. Dice, la que es inhumano. Dios. De película, lo digo yo que es de película. Esto de película. Buen día, la miran anoche riéndose hasta la inercia. Pero esto es tonto. Ofrecer 200 euros y otro 500 a otro chaval que el otro no vale para nada. Porque no podemos. Aquí tuvo que romper el niño la ventana. Uy, es verdad, y no se le abría el coche, ¿cómo es posible? Y el móvil dentro, y todo dentro, y aquí no había nadie lloviendo. ¡Ey! Está la burra. Ay, la burra. Entre sicarios y alcaldes que no quieren firmar documentación. Esto es un pueblo pero lo digo yo de corrupto no de zumbados de la cabeza. Si aquí se están poniendo aquí todos más de la cabeza, se lo digo yo. Una energía negativa, una historia. Madre mía. Sicarios, asesinos, secuestros. ¡Qué güey, perro! ¡Qué tiempo! En mi época no había así tanta gente mala en el pueblo, pero es que ahora, madre mía. Ven acá, le vas a meter una toallina esta mañana. ¡Date quieto! Sentencia. ¡Cacho! ¡Qué perro este! Vamos, que os voy a divertir esta mañana con el toro. En mis épocas no había esas cosas de sicarios y de esas cosas, ¿no? Yo nunca, hasta ahora me estoy enterando de eso. Aquí había hasta secuestros express. Güey, de cosas de niños, se lo digo yo que este pueblo va a ruinar. Ahí las cabezas cómo están. ¿Cómo estarán esos dos cuando vean el directo y sepan que me lo han dicho? Madre mía. Estaros preparados, la cogí encima. Esto es para mear y no echar ni gota, os lo digo yo. Que sí, todo porque se piensan que me estoy haciendo rico. Todo viene por eso, ¿eh? Ahora se va a enterar. Si vamos ahora paso por su casa ahora se caga de mío. Vamos a atar primero. Esto estoy atando aquí porque ha hecho la cadena. Vamos a echar aquí. Vamos a tirar el móvil, tú. Vamos, sube. Sentencia. Aquí lían muchas de que si rajan ruedas de coche, mucha gente hacen cosas así, van por detrás, pero a mí nunca me hacen esas cosas. No es ahora mismo contratan a un sicario, pero dice. A buen día, no sabes ni contratar sicarios, ¿verdad que? Lo mato. Vaya domingo que le vamos a dar hoy a lo de aquí. Vivimos en un mundo de escuchar que están las nuevas generaciones tocadas del ala, está la gente muy mal, O sea, aquí está la gente muy mal, Hay una tía
de país, pero que está obsesionado conmigo, está todo el día grabando, graba todos los vídeos, y está todo el día, sale a tomar café o donde va, y está todo el día, ¿viste el vídeo? Es que el perro, es que va, es que si no se puede ver, es que el caballo, es que le pega un palo al toro, es que lo he visto, lo tengo grabado. Están obsesionados, eso es vida natural y es así, yo sé. Luego está el otro, que está así todo nervioso, que yo nunca le he hecho nada, es el que siempre me lo hace. Bueno, a mí, a más gente, a mí. Le robó la marihuana a otro y fueron a su casa, le pegaron a él y al hijo suyo. Nada. Madre mía, madre mía. Yo lo he dicho que no se puede tener a la gente parada porque la gente se lía y luego la envidia comete que al final cometas delitos. La envidia hace que cometas delitos porque sí, y está. Ahora mismo esa tía de aquí de Torres, lo dice toda la gente del pueblo, muchas veces, que estamos aburridos esta tía todo el día, que si te vas, que si tienes todos los vídeos guardados para denunciarte, que si te tiran que denunciar, que si te tiran que cerrar el canal, que si te tiran que quitar las redes sociales, porque esto no puede ser, porque lo he visto yo, porque lo tengo. Pues yo no sé. Llegó el momento de la partida. Esto es un mundo que os lo digo yo, que... ¿Otros creen que por 700 euros me va a venir a mí un tío chiquinino así a pegarme a mí una paliza? Lo que dice el tío, vamos, hay que pagar más. y tenerlas también bien puestas para venirme a mí a decirme algo. Yo tengo el currículum de unos cuantos para el hospital. Así que... Ahora me ha gustado lo que ha hecho el sicario, que me lo ha dicho a mí para que, vamos, para que supiera quiénes son. Pobrecito. Hoy cuando vean el directo, si os están viendo ya, van a decir, madre mía, la que hemos liado. ¿A quién se le ocurre? Pero qué cabezas tenemos en este mundo de Dios. Ay, Dios mío, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bueno, ayer es que me traicionaron, bueno, dos quisieron hacerme, otro me quiso hacer otra cosa por detrás. Ayer le escogió la luna a otro, que también me llamaron para decírmelo. Se creen que me estoy haciendo rico, millonario, se lo creen. Y están, hay unos cuantos que están a ver si me pueden, y ya está, si me pueden hundir, yo qué sé. Como he puesto lo de la página web que me he hecho, y lo de eso porque me lo pide mucha gente, me dice Inés y Miriam que ha hecho un curso de esto, y dice, va, pues vamos a hacerlo. Macho, por decir que he hecho un canal de WhatsApp y una página web, se han puesto 2 días a matarme. Pero todo por el mero hecho de que se piensan que me estoy haciendo rico. Es que es ilegal tener canales de YouTube, digo yo, es ilegal, porque es que no puede ser que estén a cerrarme el canal, que tengo que cerrar, que tengo que quitar las redes sociales, que las tengo que quitar, las quitaré cuando quiera. Macho, es que esto ya no puede ser. Y es que están haciendo cosas ilegales y van a tener un problema al final. Saben que yo no denuncio, estoy ahora mismo esta mañana estaba en Plasencia, paso por el cuartel, le pongo allí los conversaciones de WhatsApp. Eso es un delito, tú no puedes ir a un tío y decirle, te doy 200 euros y otro yo te doy 500, 700 euros para que vayáis a matar a Jesús. Vamos, eso es ilegal. Yo lo que pasa es ser buena persona y me río de vosotros, pero es que ya estáis llegando a la situación. No me tocáis nada, ni me rajáis las ruedas del coche, ni me hacéis nada. Pero el día que me rajen las ruedas del coche, o me hagan una cosa gorda, voy a por ello, entonces sí que... Yo no ando temblando, lo saben de sobra. Pero les lleva el odio, la envidia, lleva esas cosas. Yo entiendo ahora, por eso hay asesinatos, hay estafas, hay robos, porque la gente empieza y cada vez van cometiendo un delito más y al final se meten en un problema. Pero un problema serio. O sea, así de claro, a mí ahora mismo me matan una vaca. Pues yo voy a pues mira, están diciendo, pues sí, se han ofrecido dinero
Para que me maten, este es el que me ha matado la vaca. Y se meten en un problema por escribir esas cosas, bobo. Vosotros si queréis un sicario, yo sé dónde hay uno bueno. Ese no falla. No de aquí, es de fuera de España. Hernández con gente del pueblo. Ah, bueno, ya ves tú qué película. Dos del pueblo, a otro del pueblo. Si le mando yo el WhatsApp ese al padre del que le han llamado, se cagan de bien. Y el otro que me pedía 200 euros al mes porque mi mujer tenía 2 empresas. Es que cuidado las que me lían, ¿eh? Aquello también de risa. Que me llama uno amenazándome que o le daba 200 euros al mes o él tenía muchos contactos porque su hermano es policía, que su hermano ni lo sabe, pues se lo digo a su hermano, se le cae, o a su padre a que lo ponen firme. Claro. O no iba a parar de hacer la vida imposible, algo así, me decía amenazándome. Digo, pero tú te piensas que yo tengo el dinero para regalarte a toda la gente. Están metidos en historia y que necesitan dinero. Va a ver el toro como viene para acá. Llegó el momento de la partida. Hoy no la llevamos, tío, si para Candagar. Vamos a buscar el toro. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche en la maná. Es pintado de amapola y es puso campanero el mayoral. Lucero. Todo así, eso. No trabajan, no hay trabajo, la gente está parada, la gente parada se raya, ven películas y luego dicen... Pero vosotros creéis, de risa, autóctonos de risa. Se va a venir para acá. Son cosas, pues eso, los que te tienes que reír, ¿qué vas a hacer? Hasta que no quite las redes sociales no van a parar, dicen. No vamos a parar hasta que quite las redes sociales. Tengo que desaparecer de las redes sociales. A ver cómo hacemos. A ninguno, mira, a ninguna persona que tiene, lo denuncian tanto como a mí me denuncian todos los vídeos, me denuncian por todo, me están amenazando desde que empecé que quite las redes sociales. Pero amenazas grandísimas, ¿eh? Me han amenazado de matar a mis hijos, bueno, muchísimo. Así que me vengan 2 vecinos del pueblo a pagar a otro vecino del pueblo para que me pegue o me mate, pues yo me río, digo, madre mía. No entiendo. Entonces dicen que tengo que, o las quito, tengo que quitarlas este invierno como muy tarde. Si no... Pobrecito. Si supieran ellos una cosa, se le quitamos las bobadas. Llegó el momento de la partida. Vamos a dejar el coche aquí, vamos a dejar el coche aquí. Es malo, aquí te toca la lotería, vete del pueblo porque te chantajea todo el mundo a robarte. Mira que no tengo un duro, mirad cómo ando. Y a intentar... Esto es increíble. Bueno, esto es de risa, esto es así. Voy a tener que contratar unos guardaespaldas también. Qué risa. ¿Qué opináis de Gales? Que son capaces de seguir buscando sicarios. Porque el primero que han buscado ha sido malo. El toro está aquí, lo eché para abajo yo. Ah, tenía que haberlo mirado en el GPS. No, esto es de risa, Madre mía, verás hoy cuando vean el directo y se lo digan al otro. ¿Para qué le has dicho nada? ¿Estás chivado? Le van a decir. El otro chaval no se ha chivado, el chaval me ha dicho, pues como yo, riéndose.
Dice, mira estos dos, que te peguemos una paliza o que te matemos. Y nos han ofrecido, mirad, lo que es el mundo civilizado. Vamos a echarlo para el coche, porque esto aquí queda más feo que nada. ¿Qué le costará a la gente llevárselo y tirarlo en el contenedor donde sea? Hay que colaborar entre todos. Un poco de colaboramiento y no pasa nada. A ver si buscáis el toro, venga. Va a ver esta mañana cómo los perros se tiran al toro. Va a coger la tía pescueza esa también, que ya me tiene otra prueba más para denunciarme. Los perros estos son de para eso, para trabajar con los animales. A ver, Bairo, busca, Bairo. Chacho, que le ha salido el tiro por la culata a estos dos. Vamos a ver, tiene que estar el toro tiene que andar para aquí. Ese toro enamorado de la luna. Bueno, esta mañana le vamos a dar carnaza a esa de mi pueblo. Para que grabe. Vete preparando la grabación de pantalla que vas a ver los perros morderle al toro. Sí que es maltrato hacia el toro y hacia los perros, dice ella. Ya tienes otra prueba más. Otra que también está, otra que tan baila. Ay, Dios mío. Cuanto me compre un coche nuevo se acaban las cosas, lo tengo claro. En cuanto me vean que tengo... Aquí es así hasta que, como saben que estoy en el vértice de que puedo ser que tenga dinero o puede que no, pues están a hundirme. Tenía que haber parado el directo antes de empezar y mirar el toro por el collar. ¿Ahora qué? El toro no lo veo. Llegó el momento. Está la cosa para llover, gente. Ah, por aquí abajo, mirad. Que lo dejé yo ahí arriba antes cuando os he ido a buscar el coche. Por aquí. No, pues no ha entrado, ha tirado para adelante, mirad. Ha tirado para adelante, te vas a entrar. Este toro se le va la pinza también. Aquí se... Ese toro enamorado de la vaca. Mirad cómo el perro ha cogido el rastro del toro, mirad. Mirad, ya cogió el... Mirad por dónde ha sido el toro. Mirad cómo sentencia cogió el rastro del toro. Ya lo está venteando. Ostras, sentencia, qué bueno va a ser. ¿Cómo ha cogido el rastro del toro, macho? Búscalo, búscalo, búscalo. Ha cogido el rastro del toro, macho. Qué perro, macho. Ahí está el toro para aquí. Cerca, para ahí, para esos países, ahí está. Busca ahí. Dios, sentencia, qué bueno va a ser ese perro. Llegó el momento de la partida. Sentencia cuando ya se haga ya macho. Va a ser una máquina de perro. Tiene mucho campo. Busca para ahí. Busca ahí. Siempre traer perros cuando deja por los animales, porque los perros lo encuentran. Son más ojos, son los ojos de los perros y los nuestros. Disciplina militar. Madre mía, si ve el toro para aquí, uno de ahí abajo, llama a la Guardia Civil. ¿No ves el toro? No, el toro ha subido ahí para arriba,
Chacho, me dan ganas de apagar esto y conectarme otra vez, para mirar el GPS del toro. Acá hay ahí arriba, todavía siguen ladrando los perros esos de arriba. Oh, estará un jabalí parado. Otro, mira, viene un seguidor, un hombre era de Cádiz o por ahí. Va andando por la calle del pueblo y se encuentra con uno de mi pueblo. De aquí de Torre, uno que vamos, ha puesto, está medio morro de la cabeza. Y dice, no, es que viene a ver a Jesús Manuel. Y dice, se lo tenían que matar. Tenían que matar, lo tenían que pegarle 2 tiros. Y el tío así temblando dice, a un tío que no conoce, de nadie, si otro hombre hubiera sido un policía. Coge y dice, que había que pegarle 2 tiros así, ¿por qué? Claro, es que ellos solo se meten en problemas. Tío, tú no puedes estar diciendo que hay que pegar 2 tiros a uno porque tenga redes sociales. Por aquí ha sido el toro, mira las pisas. La huella, sí, vamos a ver. No, pero estas no son de hoy. Estas huellas no son de hoy. Aquellas sí son de hoy, que el toro baja para acá. Estas son de anoche. Joven, por no haber mirado el GPS antes de venir. Lo dejaba ahora mismo ahí. Voy a tener que ir a vivir a Plasencia, es que verá, aquí nada más el mero hecho de verte en el pueblo, pues la gente da envidia. Entonces, no, ¿qué? Ahora, y la envidia les está llevando a muchos a esas cosas, cortar alambrado, bobas y... ¿Qué necesidad tengo yo si yo puedo venir todas las mañanas de Plasencia aquí? Tengo dinero para gastármelo en gasolina si quiero. No soy rico, pero bueno. Y ya está, y los desempadronamos todos aquí fuera. Entre el ayuntamiento que están mal a morros de la cabeza. Y las historias que tenemos... Se está yendo toda la gente del pueblo. Sé de más gente que se quieren ir. Este pueblo hay una energía negativa. Se han puesto mal. La gente mayor es muy buena, pero... Cago en la madre que os echó al toro. Por no mirar el GPS. ¿Ves qué? ¿Cómo empezó el directo ahí cuando yo dejo el toro aquí? Pues también yo no pensaba que en tan poco rato se iba el toro mucho. El rastro ese de esta mañana que ha cogido el perro ahora. ¿Qué estas pisando? Parece que no son muy frescas, son como... Pueden ser. O pueden ser. Puede ser el americano. O quizás eres... Llegado el momento de la destrucción. Ya lo he dicho, aquí en estos pueblos tienes que estar dentro del redil. Dentro del redil significa estar en el paro y procurar no tener mucho dinero. ¿Tienes ganado? Pues van a por ti. ¿Tienes montado un negocio? Van a por ti. A no ser que el negocio es de poco dinero. Si ellos ven que el negocio es ruinoso, no se meten contigo. Si ven que el negocio puedes despegar un poco, van a por ti. Si ya después cuando ya despegas, ya tienes el negocio bien montado, ya te dejan. Pero hasta que... Igual que si yo sé que me compro un cochazo nuevo y ya se tranquilizan todos en el pueblo. Porque ella dice, no, ya no podemos con él. Es rico, pero como me ven que no tengo coche bueno, ni tengo nada, pues están a ver si me destruyen. Ahora yo tengo a los muchachos estudiando. ¿Para qué quiero yo un coche nuevo? Yo he dejado el toro aquí en estos libros de mi hermano Marco.
Ay, el hijo mío, eso estoy diciendo que se vaya del pueblo. De hecho, empieza en otro pueblo porque aquí, mira, entre ayuntamiento, problema. Y todo problema. A ver, tenemos que, si seas ahora, no compro ni una finca aquí ni compro nada. Os lo digo yo, porque esto es tirar aquí dinero y dinero. Cualquier finca que compra aquí es tirar dinero. Tirar dinero porque esto ni da dinero, ni vale para nada, ni nada. ¿Cómo se les quedará la cara cuando hayan visto el directo? Diga, ostras, si se le han ido a decir a Jesús. No le decís que a mí no me quiere nadie, Dios sí me quiere. Una cosa, lo he dicho, yo conozco a la gente, una cosa es lo que hablen y otra cosa es realidad. Chacho, con el toro, tú. Aquí ha quedado el toro. Ha quedado ahí, ahora mismo. Ahí lo he quedado yo el toro. Pero aquí sí hay huellas de haber bajado para abajo, esas son del toro de esta mañana. Yo para mí que ha tirado para adelante, más para adelante todavía. Para adelante todavía, más para adelante, por favor. La guitarra mía llora cuando dice adiós. Oye, en cuanto que hago o que enseño algo en las redes sociales, lo más mínimo, oye, que es que va la peña, pero como se ponen como locos, ¿eh? Daros cuenta. Simplemente pero si ese canal de WhatsApp, eso es un canal de WhatsApp que eso no da dinero. Es que lo que se comparte en YouTube se sube a ese canal. Pues macho, la que me tienen día aquí, aquí. Sicarios y de todo. Jagüey. Yo sé que ahora me van a copiar, todos van a hacer eso, otra gente van a hacerlo, a ver si lo hacen ya y ya me dejan a mí. Pero como siempre voy delante, me llevo yo todos los palos. ¿Sabes? Y al ir delante es lo que pasa. Ya todas las aceitunas por coger, ¿eh? Esa vida es así, el que va adelante el que se lleva todos los palos. Pues si la página web la he hecho para la empresa que tengo, que ya las voy a publicitar y voy a hacerlo ya todo para que ya... Pues nada. Voy a hacer socios de la Miriam, socios a la fuerza. Y el niño también. Vamos a hacer todos socios. Socios, a un tanto por ciento. Yo con poco me vale. Cago en 10, macho, el toro. Vamos a tirar para adelante, Tira. Hoy ese rastro cogió el perro ahí, un rastro bueno. Vamos a tirar más para adelante al otro valle. Es que aquí bajan las huellas de esta mañana. Estas huellas sí son frescas. Pasa que estas huellas pueden ser... Y por aquí ha venido el toro, ha venido aquí. El toro ha pisado aquí. Por aquí ha pisado el toro, por aquí. Por aquí hay una huella del toro, pero es que ha pasado un coche encima después. Ha pasado y por aquí. Ahí va la huella del toro. Esa es la huella del toro por aquí. Ahí. Aquí ha repatinado el toro, ¿no veis? Momento. No. No me cuadra a mí. Es que estos rastros pueden ser los de ayer que fue para allá. Ajá, no. Los rastros de esta mañana son estos. Aquí van, ¿no veis? Tras. Camino adelante. Me cogí y me equivoqué en el rastro en el otro rastro. Los muchachos me flipaban anoche ahí flipando, decía, pero esta gente, sicarios y de todo, digo, toma. Lo que hace yo juro, la envidia destruye a las personas, ¿eh? Otra vez aquí del ayuntamiento, un problema pues por envidia y por cabezonería. Por decir aquí mando yo y aquí mando yo. Pero ¿cómo que aquí mandas tú? Aquí va las huellas del toro para adelante. Hemos dado un rodeo por apartarnos de las huellas, mirad. Ese va a venir para acá como que yo me llamo.
Vete preparando el vídeo. Ya sabes, tengo que poner un mote a esa tía. Vete preparando que vas a ver los perros. El toro. Ahí están las huellas del toro. Por aquí va. Estas pisadas sí son frescas. Estas huellas sí son frescas. Estos están para aquí hoy. Se cogen el toro, le pegan un tiro pensándose que es un jabalí. A veces se ponen todos nerviosos. Por aquí tienen que ir. Ese toro enamorado de la luna. Por aquí ha ido, fíjate, para adelante, el toro. ¿Por dónde habrá este toro? Mira, aquí. Aquí van las huellas. Solito en la vida. Ha hecho el collar, a veces se desactiva y nada. Van para allá, pero vuelven para acá, mirad. Y vuelven aquí. Pero es que no sé si son de anoche, porque para adelante siguen las huellas. El toro ha venido por aquí. Ah, se ha dado la vuelta para atrás, sí. Llegó el momento de la partida. Que para ahí no me quiero meter mucho, porque es que andar, estas huellas pueden ser de anoche. Ya por aquí. A ver si hemos quitado el rocío, sí, está quitado el rocío. Siempre fijaros en el rocío. Si el toro ha quitado el rocío, es de por la mañana. Hacho, fíjate el toro que se ha apartado de las vacas, ¿no? De vez en cuando se va. Collar este no respeta el collar. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche en la maná, despintado de amapola. Madre mía, el montón de aceitunas que hay por el suelo tiradas. Mira cómo está el suelo. ¿Vosotros creéis que estoy derecho? Madre mía, mirad. Chacho, cómo está el suelo de aceitunas, ¿eh? Pero todo lleno de aceitunas el suelo. Y la gente comprando aceite. Cago en el toro. Me cago en la madre que lo trajo para acá. Esto de tener ganado que hay con personas que no tengan... Que tengas aguante, te hunden la vida a la gente. Chacho, ¿y esto qué es? Y tan pronto van a vivir estos bichos aquí. Van a criar, estamos en noviembre. Madre mía, no sé por dónde pasar. Es que por ahí, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha agua, no tengo las botas, me voy a quedar chorreando de agua hoy. Es que este toro va a flipar. Ay, Dios mío. Esto no puede ser, esto no es aquí de rumbo, pierdo. Me he vuelto otra vez a meter para arriba, como he vuelto la vuelta a tirar para abajo. Pero es que a veces hay que seguir siempre los rastros, porque... Pero es que muy lejos no puede estar. Todo por estar conectado en el... Mira que ayer estuve en Plasencia anoche y iba a haber cogido un móvil que tengo allí. Pues quiero tener dos móviles, en uno tener las aplicaciones esas y otro tener esto otro, porque... Mira.
Esto era para ir para ver si, a ver cómo actúa la Guardia Civil. Y con estas conversaciones a la Guardia Civil. Decir, mire usted, señora gente, ¿qué hacemos? Pero ¿sabes qué me dicen los guardias? Que como yo no tengo miedo, no se consideran amenazas. Dice, vamos, se me dio hasta una jueza, dice, ¿tú no tienes miedo? Y yo, no. Pues entonces, claro, no se considera amenaza. Ah, que no es una amenaza que estén que le han dicho a este tío que le van a dar 700 euros si me matan. Pues es una amenaza. Ya, pero como a ti no te afecta, no se considera amenaza. Pues claro que no me afecta, pero porque yo me río, pues vamos. No sé hasta qué punto, es que ya son tantas amenazas. El otro que se tenía que dar 200 euros al mes. Vamos, es que esto ya son una historia. Que no, que es que me dicen las muchachas, mira, y la mujer. Dice, esto dale un escarmiento ya de una vez a alguno, porque esto no puede ser. Pero es que, Dios, cómo huele a jabalí, macho. Seguro que hay un jabalí este tarda. El perro cómo se ha puesto. Ahí está el toro. El toro o el jabalí. Dios, cómo huele a jabalí. Mira el perro. Pues el olor de jabalí. Dios, cómo huele a jabalí. Busca ahí. Sentencia. Le venté a jabalí, le venté a jabalí. Busca ahí. Yo no quiero que se casen, no se digan los jabalines, porque me los rajan todos, me los acaban matando. Pero bueno, es así, siempre se topan con ellos, sí o sí. Yo sé perfectamente que aquí hay un jabalí. En este zarzal tiene que haber uno. Estos son machos grandes que van aparte, se caen en cualquier sitio. Así encontramos a este tío. Esto del toro ya me está preocupando, macho. ¿Es posible? ¿Será posible? ¿Es posible? ¿Dónde habrá ido este tío? ¿Es posible? ¿Dónde habrá ido el toro? Eso también te ven y dicen después, me denuncian que estoy cazando. ¿Sabéis? Que tengo aquí grabado que estabas cazando los días con los perros. Y es lo que pasa. Y a ellos sí lo cree la policía, a mí no. Yo voy y me dicen, sí, ¿qué? ¿Tú tienes miedo? Mira quién han buscado. Ya, dice, no tengo miedo, pero por lo menos que le digan que algo. Te dicen que no te cogen la denuncia, te dicen así, lo sé yo bien. Porque llamas otra vez y dices, si no tienes miedo, ¿a qué vas? Se considera amenaza si tú tienes miedo. ¿Tú tienes miedo? No. ¿Yo qué miedo voy a tener? Pero es que yo sé que al final los voy a agarrar, les voy a meter una paliza y luego vienen a buscarme a mí. A mí sí que me viene a buscar rápido la Guardia Civil. Y es lo que le va a pasar a esto, porque al final me tomo la justicia por mi mano y igual que el de las alambradas, al final lo voy a coger con un alambre de espino, lo voy a colgar en un roble y luego el asesino soy yo. ¿Pero qué vas a hacer? Mirad todas las aceitunas. Os he dicho que hay más de 20.000 euros tirados aquí en estas fincas Paquita abandonadas. No, hoy les he dado el domingo a esos dos. Eso cuando se levanten, empiezan a levantar, porque madrugan poco. Cuando se levanten y se pongan en el directo a ver lo que ha dicho hoy. Y se enteren y digan, hostia, si el otro se ha chivado. No, el otro no se ha chivado, el otro me lo ha dicho. Para que supiera quiénes eran los traidores de Torres, me ha dicho. Mira, para que sepa los traidores que hay aquí. Andan por detrás buscando a uno para que te mate. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué puedo hacer? Tengo que quitar el directo y buscar el toro. Si no me voy a pegar una tupa de andar esta mañana, que no sabéis la tupa de dar vueltas que me voy a pegar.
Porque aquí también hay pisanos, ¿ves? Son de anoche. Yo esta mañana lo queda allí, lo mismo con suerte he tirado para arriba donde las vacas. Vamos a coger. Cago en la madre que he hecho, la que tenemos liada. Y me dice la mina, dice, siempre te toca pagar. Pues sí, ¿qué quieres que haga yo? Si me cabrean, mira, choque de aceitunas, mirad. Yo me voy a venir a coger aceitunas ya pronto para aquí, todos los días. ¿Esto se puede permitir? Aquí un montón de dinero tirado en el suelo. Madre mía, qué dineral, por Dios. Mirad, todos los olivos abandonados, mirad el suelo. Vamos, es que le enseño el WhatsApp a un guardia civil y dice, mira, uno paga 200 euros, el otro pone 500. Es que se ríe hasta el guardia y dice, pues es que no tienen dinero ni para contratar sicarios o qué. A buen día. Otros me están poniendo velas negras todo el día. Pero date cuenta, date cuenta, Unos porque pide un papel que no lo tenía por qué pedir. Que dice que haga como hacen ellos. Ahora ya decían ayer, el otro día una ganadera, que por qué no le había explicado que ese papel era necesario. Digo, hombre, no es necesario si estás totalmente ilegal como estáis todos vosotros. Pero en el momento que tú cumples tienes unos derechos, tienes que tener unas obligaciones. Que mañana irán a pedirlo. ¿Ves? Por no denunciar al ayuntamiento, estoy aquí haciendo el tonto. Vamos, que el ayuntamiento lo voy a denunciar, esto va a ir para adelante. Porque la señorita alcaldesa me ha dicho, ha dicho la secretaria en un bar que la alcaldesa ha dicho que no me lo va a dar. Y la secretaria dice que, vamos, que la que tiene que firmar la alcaldesa. Así que eso lo ha dicho, pues me lo han dicho a mí. La secretaria y que está incumpliendo un delito, está haciendo un delito de prevaricación. Usar el ayuntamiento en contra mía. Un organismo público. Pues ya veremos. De momento a los otros 4 o 5 que tienen ganas se lo tiene que dar. Porque está igual obligatoriamente que no se lo da porque nos explica a ver cómo podemos hacer los ganaderos para poder pactar dentro de la ley en los pactos comunales. Sin estar cometiendo un delito de sanidad animal, claro. Porque lo otro es un delito. Ahora decían eso, que me dijo una ganadera, ¿y tú por qué no nos has dicho que ese papel es obligatorio? Digo, pero si yo es que no lo tengo que decir, lo sabréis vosotros que tenéis ganado, y aparte, ¿no lleváis viendo los vídeos 2 meses que se ha enterado todo el mundo? Se ha enterado todo el mundo menos ellos, date cuenta. Cago en 10, macho, el toro este la que me da esta mañana. Aquí cuando no estás pateando la sierra, tienes que estar pateando esto. Hoy domingo me dice, miran, quédate en Plasencia todo el día. Y digo, ¿cómo te vas a quedar? Si aquí tenemos el campo de batalla, aquí, entre alambras cortas, ayuntamientos que no quieren firmar y sicarios que no tienen dinero, digo, y buscadores de sicarios, esto es una novela. No, tengo que quitar las redes sociales, al final voy a tener un problema, No, hay que quitarlas. Le voy a mandar las conversaciones de WhatsApp al abogado mío a ver qué dice. Si me dice el abogado que pone la denuncia a los juzgados, nos reímos un rato. Claro, porque yo sé que voy a la Guardia Civil y no me van a decir, si no tienes miedo, déjalo. ¿Para qué? Si no tienes, es verdad, si no tienes miedo se considera amenaza. Ostras, vaya, si yo primero hace un mandato, mecha. ¿Qué ha visto el perro ahí? Ay, Dios mío. Le dije ya anoche al otro, al que me lo dijo, al sicario, le mandé, si esos dos son chatarras, si esos son 2 personas que no valen para nada. Me cago en 10, macho.
El toro no está para aquí. Porque va las pisas para allá son de noche. Anoche estuvo para aquí. Y esta mañana vine y su de Plasencia lo encontré. Miré el GPS, igual que ahora, si cojo el móvil, me dice dónde está, me pone dónde está. Me tiene... Es que hay que llevarlo porque viene por ahí cualquiera, ve el toro ahí, sabéis que no hace daño ninguno, pero ya empiezan después por los teléfonos. Está el toro y me llama medio pueblo, ¿sabéis? Me llama un montón de gente. Y luego el otro, como al final va a tener un problema con el toro. Ya empiezan a decir, boba. ¿Qué pasa? Sentencia, no encuentras el toro. A ver si creces un poco más, que tengas más olfato, verás cómo me llevas donde está el toro. Bairo es el que ha desaparecido, no se cuenta. A Bairo lo he visto corriendo, ha desaparecido. El perro ha desaparecido, mirad. Ha desaparecido el toro, el perro. Ahí viene. Va otra vez para allá el perro, ese es que ha equipado algo para ahí, ¿no lo veis? Bairo ha equipado algo. ¿Esto es el toro para ahí? Estos perros para la caza, los mejores. Los perros que están todo el año a campo, para cazar los mejores. Estos perros no ladran. Y los cazadores quieren que les quede ante caza. Y estos perros saben morder. Está el toro para allá, ¿ves? No está, no. Bairo es el que no viene. ¿Has cuenta el perro ese para estar en un piso toda la vida encerrado de pequeño que estuvo en casa? Ese perro es campero, ¿eh? El perro ya se está... Ya cuando este le ayuda, ya no se echa para... Ya nos queda, ya que anda bien a las vacas. Era porque este era cachorro, pero este ya le ayuda. Al ayudarle a este, ya el otro ya no miente, ya no... Este muerde bien. Este ahora como lo grabemos, vaya a ver cómo agarra el toro. Lo que pasa es que me cogerá de mi pueblo, graba el vídeo y se va a tomar café esta tarde, pero a lo mejor no está por el pueblo. Y empieza, inhumano. Eso es totalmente inhumano. Hay que denunciarlo, pero ya, ya, hay que cerrarle el canal ya. No puede ser, eso no se puede. Madre mía, la tía. Un perro de trabajo, eso es su trabajo. A ver de qué te quieres tragar tú los chuletones que te tragas. No, pues a ella bien le gusta la carne, que esa... Fíjate, ha retoñado el roble, mirad. Y está helado, Hijo de la madre. Nada, tengo que dejar el directo y mirar el toro aquí en el móvil. Ay, el mijito, pensaba que se quiere quedar en este pueblo. Uf, la que le espera. Ahora de momento no le dicen nada. Cuanto compren su ganado, van a por él. Esto es así, buen día. Vamos a ver, aquí van las huellas del toro, mirad. Y es que estas huellas parecen ser de ahora, porque mira, la hierba no tiene rocío. Pero es que claro, el toro ha venido por aquí.
y ha salido ahí a la calle. ¡Uy! Que también el toro es muy listo, se cae quietino cuando me escucha. Y los perros no lo escuchan. No sé si cortar el directo y volver a activar. Es que esa mismo la Miriam, el niño ya descarga esta aplicación, me mandaba un WhatsApp y me decía, pues el muchacho me conoce todas estas fincas para aquí. Me decía, en tal sitio está el toro, al lado tuyo. Pero el muchacho no tiene descargada la aplicación, esta tiene la otra, la de las berrendas. Pero sí, estas pisadas son de ahora, ¿eh? Si os dais cuenta, aquí tienes agua de rocío, pero aquí donde ha pisado el toro, no, entonces significa que son de esta mañana. Entonces el toro ha tirado para adelante. Ha tirado por aquí. Vamos a tirar más para adelante andando. Que te dice la mujer, quédate en casa un día, y sí, quédate. Con el campo de batalla que tenemos en la Torre de Don Miguel, tenemos aquí un campo de batalla como para faltar un día. Madre mía. Vamos para adelante. Otra vez para atrás. Para atrás y para adelante. La vida entera está así. Tu vida será así. Tu vida entera. Venga, os dejo, voy a buscar el toro. Pero es que luego quiero grabarlo cuando eche los perros, me echen para allá los perros para que esa tía tonta me denuncie. No me denuncia, esa no se atreve, pues no da la cara. Ella habla. Ella vaya y se sienta en la terraza y empieza, ay, inhumano. Yo tengo todo grabado, ¿eh? Es que yo lo grabo. Yo cuando empiezo a hacer un vídeo lo grabo. Para tener las pruebas, el que las quiera, y yo las tengo. Pero ¿por qué no va ella y me denuncia? Pues así no da la cara. Luego, vamos, yo ya no le hablo. Pero antes me hablaba la tía, se me ponía a hablar. Y me decía la gente, si tú supieras, si no lo veo, no lo creo, cómo te pone, y la tía se te pone a hablar. Digo, ¿está mal de la pelota? Si estás diciendo que me quieres denunciar, que estás cogiendo todas las pruebas de todo, pues tía, pues yo qué sé, pues no te pongas a hablar, no me hables. No me hables, por favor. No de las pisas que van para atrás, El toro ha estado para aquí anoche. El toro ha andado por aquí anoche. Aquí está la pisa del toro. Anoche. Hace esta mañana van la pisa para allá del toro. Y todo simplemente quitar el directo y volver y hacerlo. Ostras, mismo me puedo poner en pausa en el directo o hacer algo. Voy a ver. ¿Sabes por saber dónde está el toro? Es verdad, voy a intentar hacerlo, nunca lo he hecho, a ver si puedo parar el directo, meterme en la aplicación de la vaca. Así nos quitamos de problemas, así va a estar el toro en otro sitio y me estoy para aquí dando vueltas y no lo localizamos. Vamos a intentar hacer, si no que nos vemos luego. Y así es por darle un motivo más a esa de mi pueblo para que grabe el vídeo, ¿sabéis? Vamos. Ya está, lo he localizado el toro, está ahí. ¿Visto? Pues lo he podido hacer con el móvil. Yo pensaba que tenía que quitar el directo, no hace falta quitar el directo. Hago la madre que lo trajo para acá el toro. No veis, en un minuto si todos los móviles es lo mejor que hay. De lo que inventaron los que estudiaron, y nosotros sin estudiar. Nosotros solo podemos hacer eso. Coger aceitunas, sembrar, cosas que no tienen valor, como dicen los que han estudiado. Ser ganadero, eso no tiene valor, no. Y la carne, ¿quién te la hamburguesa? No tiene valor. Aquí todo el mundo tiene valor. Unas cosas para una cosa, otras para otra. Prepara el móvil. Le van a meter. El Bairo había estado donde iba el toro. Te vayas así. Te ha hecho en 5 minutos, en un segundo he encontrado el toro con el móvil,
Estos son olivos de mi padre. Mira las aceitunas que tenemos aquí. Esas son de mi hermana. Mira. De para acá. Mira, vamos a meter una. Esta mañana os voy a divertir un rato. Os vais a divertir esta mañana. Pues ahí hay uno que es más malo. Uf. Ese si ve el toro sería pegarle al toro ahora. Después te dice, ¡ah! Y no está ni en lo suyo, que lo suyo tiene tapado. ¡Todo esto es mío! Se pone así. Aquí abajo está el toro. Supuestamente, según el GPS, el toro está por aquí. Ay, Dios mío. Imagínate que me parto una pierna y digo que han sido esos que me han pegado. Van a la cárcel los bobos. ¿A quién se le ocurre? Buscar a un sicario de pueblo. Pero está por aquí. No puede. ¿Chacho? Pues el GPS me ponía por aquí. Supuestamente estaba por aquí. Pero ya había visto unas pisadas. Voy a volverme a conectar otra vez. Ahora que he descubierto que lo puedo hacer, también es bueno. Si está aquí, va a estar el toro entrando a la dehesa por ahí. Está ahí el toro, los perros, lo está viendo en el GPS. El toro está ahí en la esquina esa, está. Está intentando cruzar el arroyo para allá. Si las vacas están para allá arriba, date cuenta. Va a ser ya lo que por sentencia. Ahí está el toro. Está la vaca, mira. Chacho, lo que es las tecnologías para que el toro está en liasco. Estos son perros de trabajo por eso, porque son para llevarte el toro para allá. Ya están con él. Échalo para acá, mira. Échalo para acá. Échalo para acá, mira. ¿Cómo está la presa esta? ¿Cómo está lo? Toro va a querer cruzar por aquí, que cruzan para allá. Mira. Macho, y va a cruzar, no te digo yo. Y no tiene que ir por ahí. Ahora como cruzo yo. ¡Ah! Échala para allá, mira. Claro, el animal se ha venido a cruzar para acá. Toro, mira. Vamos, Bairo, cruza. Bairo, cruza. Toro. Ahora como cruzo. Vamos, toro. A ver quién cruza el charco. Venga, Bairo, atrévete, tío. Venga, tú el primero. Toro.
Están los perros aquí desde la finca esta. Shh. Buen día. Shh. ¡Toro! Vamos, Bairo, por aquí por los juncos puedes pasar. ¿Ves por no traer botas de agua? Me dice la Miriam, quédate en casa. En casa. A ver si podemos cruzar por aquí nosotros, para echarlo para allá. Vosotros sí podréis cruzar. No voy a poder. Venga para allá. Échalo para allá. Vamos, Sentencia. Mira. Venga, Sentencia, pasa aquí. Échalo, Bairo, mira. Échalo para allá, Bairo. Era echado para allá, pero claro. A buen 10 por no traer botas de goma. Pues mira. Este se piensa que este otro, mira allí. Ya va para el toro, ya pasó el toro, verá. Bueno, vámonos a las berrendas. Nah, no lo habéis visto, no ha podido esta muchacha a coger más pruebas, pero bueno, ya las cogerás. Mirad todos los membrillos. Aquí hay membrillos por donde quiera. A buen día. Te acabo de tirar con el coche para adelante, andando para atrás otra vez. Reunión de cerdos todas las mañanas. Vendemos países y compramos almas. Va mal el negocio. A ver, muchacho, me tiene que llamar. Este panda, habrá dicho, si pan de las cabras, yo qué sé. Pero esto es así, ya os digo, a mí andan todos poletas como mosquinas, pero ninguno no me hace nada grave. Una alambrada, las puertas. Pero vamos, que eso se lo hacen a todo el mundo, no solo a mí. Pero así de rajarme ruedas o tal, nada. Igual que ahora esos dos, ¿para qué en vez de irle a un tío, de ofrecerle dinero a un tío? Pues venid los dos, si me tenéis envidia o lo que sea, pegarme y ya está. Pues ahora yo cuando los coja se van a enterar. Sobre todo uno, bueno, los dos. No me llames así. Este hombre ha dado estos sacos porque este es el tío chungo que hay para aquí, pero es chungo con toda la gente. Los pone pues, para que nadie le meta ganado, pero ¿quién le va a meter ganado ahí? Si aquí nadie mete ganado, si sobra comida por todos los sitios. Pues este está para aquí vigilando todo el día. Y cuando escucha un campanillo de una vaca sale corriendo y te la lleva para la carretera. Lo tengo grabado llevando las vacas por la carretera, ¿eh? Luego me decía que por qué la había grabado, que me tenía que denunciar. Digo, hombre, pues para tener una prueba de que las llevas para allá. No me llames, no me llames. No me llames así. Vale, no sabe ni alambrar. La alambrar tenía que ir por fuera para que hubiera hecho tiro ahí el poste. Va. No me llames, no me llames. Esta mañana no nos han denunciado. Ahora le voy a mandar un WhatsApp si cae. Le voy a decir, cuando te levantes del camastro, pues está dormido. Ese se levantará por la tarde. Le digo, mira el directo de esta mañana. Verás cómo se va a poner. ¡Ah, caramba! ¿Qué dicen nada? No, no digo nada. Yo que me río. Para que se ría España entera, el mundo entero. Mirad este camino. Cuando estos protestan de que si pisa para aquí una vaca,
este camino por ir para arriba no iba, este camino va recto a la carretera. Y ahí lo han cortado el camino, pues por aquí, este es aquí y para el camino por aquí. Estos olivos están en el camino. Esto es un camino recto ancestral en todos los planos del pueblo, pues, hasta la carretera. Lo que pasa es que lo desviaron para arriba porque esto para aquí, por lo que son los riquinos, pues cortaron el camino y está. Así que si una vez vas tú con el ganado por ir para allá, nadie te puede decir nada. Por eso yo el otro día aquí discutí con venía yo con las vacas para acá y se me metieron para aquí las vacas y yo iba andando por ahí a echarlas para acá y el tío ahí dando voces, ¡oh, vaca! Y se lo dije. Dice, ¿esto es un camino, muchacho, que estás hablando? Le decimos, lo tienes cortado. Y decía, no, yo no lo he cortado. Y yo, no, tú no, el otro, lo tenéis cortado vosotros. Que es que hay gente que coge derechos, no ves aquí el ayuntamiento, una cosa que no tenían por qué, que es un simple papel de copia y pega que no tiene importancia, pues la señorita alcaldesa, pues como es así de morrúa, ha dicho, no, como un burro. Y no quiere, eso tendrá que decir un juez, porque la secretaria ha dicho que cree que no me lo quiere firmar, que no lo va a firmar, vamos, dice, tendréis que agotar todas las vías porque, y además la secretaria no se habla ni con ella. La secretaria que ni habla con la alcaldesa, dice todo porque claro, ha tenido ya movidas con ella también. Una cosa que no hubiera tenido problema, que no se entera nadie de la ilegalidad que están todos aquí con el ganado. Y ha querido la tía hacerlo. Con eso de que la que manda es ella, pues ya están traicionando. Que mira lo que dicen los otros, que no sabían que ese papel hacía falta. Pues ahora mismo le mando un WhatsApp al tío ese. Estará dormido. Bueno, ya le habrán llamado los otros. Yo sé que uno se madruga y se conecta a los directos. Le habrá dicho, ¿qué has liado? ¿Para qué le dijiste al cabrero? Encima que te... No, el otro muchacho que iba a hacer. Cuando vio los traidores que son la gente, dice, y estudiante. ¿Cuánto que iba a meter el toro? ¿Vosotros creéis la que me ha dado el toro este? No quiere ir con las vacas, está a su aire solo, se aparta, toma por saco. Carretero eso nunca lo ha hecho, pero este sí. Y es que, oye, que le da igual el collar, no sé si es que a veces no le da corriente o yo qué sé. Tengo que decir a los chicos del collar, y esto no funciona, el toro no respeta esto. Pero es que luego hay días que sí lo respeta, que lo veo yo que nada más que toca las pitas da la vuelta para atrás. No sé si es que esta a lo mejor tiene un fallo. Es cierto que el toro este lo perdió el collar. ¿Os acordáis que se pegaría con el otro toro y lo perdió? A lo mejor puede ser que el collar esté roto. Tiene garantía, se lo voy a tener que mandar. No, le voy a tener que decir que el día que he perdido esta mañana, que me paguen ellos el día, que me lo descuenten de que eso descuenten, que me lo paguen por culpa del collar. Pero puede ser que el collar, al pegarse con el otro toro, se quedó tocado. No, el collar no lo veo yo que no respeta bien. Ay, Dios mío. ¿Cuántos años pateando? Claro, si queda para enseñaros la conversación del WhatsApp. Os la puedo enseñar si no veis, vamos, es conversación privada, pero si no veis quién me la ha escrito, no pasa nada. Dice, hay dos, para que veas los traidores que hay en el pueblo. Hay dos del pueblo, me han ofrecido uno 200, el otro 500, para que te matemos o que te metan a parir. Y yo, no fastidies, sí. Ven y te enseño quiénes son. Bueno, la voy a enseñar la conversación entera. La voy a copiar hoy en casa. Es que esto es para alucinar. Madre mía, cómo se le va la pinza a la gente del pueblo. Mirad. Oye, para ninguno le da por venir a coger aceitunas, mirad. Ah, buen día. Por un sicario, yo conozco uno de Portugal que ese por 2.000 euros, sí. Eso de Portugal, sí. Por 2.000 euros os doy el teléfono para que lo contratéis que venga por mí. No es que todos los sicarios son amigos míos.
Yo tengo un pacto con el demonio, conozco a todo el mundo. Este se podía haber callado y no decir nada, pues el chaval yo me lo dijo. Para que viera la clase de gente que hay en el pueblo. He dicho, no, si no me digas que yo sé bien quién es el pueblo. A Wendy. Ahora esos dos ya se pueden ir preparando, que le viene una encima guapa. Ay, 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 ay. Que esto es de película, que esto la gente aquí ve películas y no sabe por dónde anda. Madre mía. Hay otro chaval, un chaval de Torre, que lo tienen amenazado. Y que ya le he dicho a ese chaval que no te va a pasar nada. Que eso lo dicen ellos hablando, hombre. Si nunca aquí es el único que aquí no han hecho nada nunca. Hablan, pero nada. Al otro no lo dejan venir al pueblo. Todo el pueblo aquí de Pegacho, que no te pega nadie, olvídate. Eso cuando se emborrachan por las noches, pues se ponen todos flipados. Ya está, y empiezan. ¿Por qué yo lo mato? ¿Por qué yo no sé qué? Y ya está. El que lo va a hacer no lo dice. Se las voy a pasar al abogado. Y si el abogado ve oportuno que le metamos un susto, que los llamen a declarar. Ostras, qué risa. Vale, que sacaron en el periódico. 2 vecinos de Torre de Miguel ahorran todos sus ahorros. Uno tenía 200 euros ahorrados y otro 500 para buscar a un sicario y que mataran al cabrero porque tiene que quitar las redes sociales. Ah, buen día. El risorio de España. Ah, buen día. 200 euros y otro 500. Pero es que encima, ese sicario que han buscado esto, es verdad que yo con ese chaval no tengo nada con él nunca, he tenido. Pero es verdad que yo con ese chaval no me hablo nadie, por eso han ido a ese, se pensaban que ese, al que yo no me llevo con él, ese chaval iba a venir a pegarme. Él y un amigo que tiene que es un matón. Y el chaval, en vez de venir a pegarme, ha cogido el chaval y me lo ha contado todo. Digo, pero ¿cómo vais a venir a pegarme a mí, muchacho, que me han dado para el hospital, los tíos más bravos que había para aquí? No es que estoy a campo todo el año. Y solo en la vida. Ahora eso sí es cierto, yo agarro un tío de eso y a mí me llevan viene la Guardia Civil a buscarme hoy. Y vosotros flipando de estar diciendo, ¿esto qué es? ¿Una película? No, una película de verdad. Aquí están las pruebas. La pescueza, desde que empecé con las redes sociales, dice que tiene que eliminarme. Desde que empecé, Desde que empecé. Ya lleva 4 años haciendo todo. Esa también esa sí que ha hecho cosas malas. Bueno, esa ha hecho de todo. Oye, y me he librado de todo, ¿eh? Pero esa tía sí que ha utilizado artimañas, utilizaban todo lo peor, así, cosas chungas, me denunciaban, un montón de movidas, iba a haber testigos falsos y de todo. Aquello sí que fue una película. No me llores así. Os voy a dejar, porque me están llamando por teléfono un 50, que no sé, si me llama mucho no sé quién es. No cojo nunca llamada, es que haya desconectado la música porque... Hostia, pues. Vamos, sube arriba, ¿no puedes o qué? No te vayas todavía, no te vayas de Navarra, no te vayas de Navarra. Ay Dios, este perro, ¿cómo se pone el perro, macho? Se pone tan aquí para que lo bate. Para alucinar y no echar ni gota. Por eso cuando me amenazáis escribiendo digo yo, si eso no es nada, aquí sí que tenemos una liada. Bueno, de cobardes todo. Pasa que yo lo sé. Sé cómo actúan y lo sé. Marches de Navarra, no te marches de Navarra. Tengo que poner un mosquetón, Tengo que tener, ha roto la cadena, le tengo atado con una cincha, tengo que poner un mosquetón. Porque si no...
de película, ¿eh? Autóctono, ¡ay, las piernas! Esto de película, autóctono, la gran película de Torre de Don Miguel. ¿Veis lo que hace? Es verdad, no se puede tener nada, y si no tiene, eso lo digo yo, no puedes tener nada. En los pueblos cogen envidia así, lo envidia, y hay gente que mira la que lía, se ponen así morros y morros y morros de la cabeza ahí. Yo qué sé. Una verdadera pena y lástima. Hay mucha gente pirada. Nosotros a lo nuestro. Y luego es cierto, el chaval ese me lo dice, ¿no? Si yo le digo ayer por el WhatsApp, le digo, bueno, él no tiene culpa, el chaval me avisó. Pero si yo digo ahí en el WhatsApp, como los coja los mato, ¿van y me denuncian a mí? Pero vamos a ver, yo es que me quedo alucinado. Yo voy a denunciar y te dicen, es que si no tienes miedo, ¿qué? Bueno, yo miedo no tengo, pero hombre, pues ¿qué tengo que hacer? Agarrarlo yo por el pescuezo y ya está, que me denuncien a mí. Esto es así, esto es un mundo así. Ay, Dios mío. Los pueblos, lo he dicho, el primero, el que destaca en algo, el ser humano es así, en las ciudades no, porque en las ciudades vivís separados, no, vamos, vivir juntos, pero no esto, pero en los pueblos, si vienes de familia ya grande de para atrás, pues sí, te respetan mucho y tal, pero si eres así como yo, que nada, empezar de nada, a la miseria que tengas, porque yo tengo una miseria comparada por lo que tienen todos, le entra odio y rabia. ¿Sabéis? Entonces, van a por el que, pero da igual que sea yo, o sea otro, se queda más gente, era así, Monta un negocio aquí, si te va bien, van a por ti. Si te va mal, se ríen y te tienen ahí. Es así, es porque saben que lo hemos conseguido, estamos arruinando el negocio, son así. Yo es cierto, por mucho que digan que diga que a mí no me quiere nadie, pues me libro, ¿verdad? Me libro ahora mismo de este chaval a la noche. Mira estos dos de Torre para que sepas quiénes son, que no sé qué, pues te lo dicen. El otro día me han dicho otra cosa de otro, y eso estos 2 días porque he publicado una página web que la hace cualquiera y un canal de WhatsApp, ya ves tú qué cosa. Pues han cogido y ya se piensan que me voy a hacer mucho más rico. Mirad los millones que tengo yo, y si estoy hecho un pobre desgraciado que no tengo dinero. Vamos, tengo dinero para ir, pero si yo tuviera dinero, vosotros pensáis, pues tendría todo bien vallado, todo preparado y todo, tengo los hijos estudiando que me cuesta un dineral. Y tengo 3 casas abiertas y tengo que ser la familia lo primero. Vosotros me veis a mí chuleando con coches nuevos, con nada, yo no. Ahora mismo estoy sin coche, echado los 2 por la chatarra. ¿Y qué hago? Ahora cómprate un coche. A ver si cuento para uno de 1200, 1300. A mí los seguidores me regalan solamente cosas, pues como amigos, a mí no me están regalando cosas caras, a mí cosas caras nadie me ha regalado. Sí, una cama me regalaron, cosas me han regalado, regalos de cualquier persona, pero ya está. Es que están con un miedo de que me pueda hacer rico. Y claro, y eso pues lleva a gente que está mal de dinero a cometer pues cosas, delitos. Claro, cometen delitos pensando que a mí me sobran los billetes y si a la más mínima le voy a dar, pero tú que estás zumbado, y aunque me sobraran, vamos, y me pide una persona, yo he ayudado a millones de personas que no lo sabe mucha gente, que me he quedado yo sin lo mío, que eso es cierto. Lo que tiene, ¿qué es lo que tiene? La envidia y el odio. Y yo os digo que dentro de todo lo malo, esto van a buscar setas para ahí.
Pues tengo suerte de que me lo cuentan todo y sé de lo que estoy rodeado. Porque es muy... Lo peor que hay no saber lo que tienes alrededor. Yo sí lo sé. Porque veis, me lo dicen. Siempre me lo han dicho, el por qué no lo sé. Pero a mí todas las que me han liado, siempre me han venido gente a avisarme. Bueno, ahí me quiso liar una... Cuando empecé a hacer redes sociales, un político fuerte de por aquí, que ese es un tío, vamos, que utilizan... Y quiso hacerme una movida gorda, pero gorda, ¿eh? Ese me quiso hacerme una movida, pero gorda. Y me lo dijeron. Lo que planeó, y se lo dije, le mandé un WhatsApp. El tío, claro, no dices que... Mira, eso fue cierto, ¿eh? Ese tío me quiso hacer el político ese una gorda. Pues quedó más suave que nada. Porque cuando vio que a los que le estaba diciendo él lo que me iban a hacer entre un grupo, los mismos de ese grupo, pues te dicen. Porque lo que no quieren es que tú digas ninguna injusticia. Ya mismo el ayuntamiento, pues me tiene que haber aguantado. Y por favor, de rodillas. Y si no, pues para mí me aguantarme las vacas. Cuando venga una inspección tendrás que tener en la sierra. Tener el ganado ilegal, como dice la alcaldesa. Con ser vecino del pueblo, vale. ¿Cómo que me estás contando, tía? Lo que estás contando, que ser vecino vale. El ser vecino te vale para que tú le des la autorización al ayuntamiento y tú presentarla en sanidad animal. Entonces, es lo que pasa. ¿Qué lo dices? Pues le fastidia. Saben que yo el ganado me lo tengo que llevar. Saben que me lo llevan las vacas. ¿Por qué no he traído yo cabras para abajo? Porque aquí las cabras, pues puedes tener cabras, pero no muchas. Entonces yo las cabras, pero si vamos, es que tengo un miedo a que me aproveche de los pastos de aquí. Saben que yo las vacas voy a traer más vacas. Y me las voy a llevar. Eso lo saben todo el mundo, porque aquí no voy a meter 200 vacas, imposible. Pues nada. Pasa que, claro, estoy estructurando pues, otras cosas que tengo. Tengo un montón de negocios, no solamente esto. Entonces, toda estructuración. Igual que las redes sociales, saben que las voy a dejar también. Pues que dejen tranquilos ya que las voy a dejar, que no me voy a forrar, no voy a estar toda la vida aquí. Tengo otras cosas que no es esto. Bueno, pues entretenernos y pasarnos bien. Ahora hay gente que está en los hospitales que me llama y me dice, si es que me entretengo hablando contigo, tal. Y digo, pues ya está, pues, ¿qué hay? A mí me da igual. Mira, problemas graves lo que te trae esto. Porque hay gente que eso, que porque se piensa, hostia, va atrás. Donde no hay cabeza no hay pie. Malos tiempos para la lírica, malos tiempos para la lírica. Para buscar, le voy a decir a todos que buscáis, para buscar un sicario debe ser por un motivo muy grande, pero a mí que no tengo nada malo, simplemente porque hables en las redes sociales, eso no es malo. Uf, tengo el caballo ahí atado y encima ha pisado en la finca de uno que es más malo que nada, y está el tío aquí, ahora riñe conmigo. Sí, la gente no... Ha pisado el caballo lo suyo. Estaba en la linde. Estaba en la linde y ha pisado lo suyo. Sí, está abandonado, pero este no quiere. No quiere que pisen. Hay gente que no. Pero él está pisando lo del otro. Que pise un caballo mío lo suyo. Madre mía. Y solo pisa 1 metro, ¿eh? Amor no me dice nada. Depende. Vamos a ver si dice algo. Dice. Lo mío no quiero animales. Pero bueno, él está pisando la finca del vecino. Está el caballo ahí y puede llegar a lo suyo. A ver qué dice. Para que este también es muy cobarde. La cara tampoco te dice nada.
Mirad, esto está todo abandonado, un cerezal abandonado. Vosotros no digáis nada, que va a haber pelea. Está el caballo allí y habrá pisado para acá. Y que no sabía que eso era suyo. Yo creo que... King Kong. El caballo vaya. King Kong. Estos olivos son de mi padre, yo creo. Fíjate aquí yo el caballo, pero ha pisado en lo suyo. Pues no me dice nada. Qué raro que no diga nada. Es rarísimo. Yo digo, que los míos no pisen ningún caballo. Se ponen así. Para que estos también son. No estamos solos, la gente está por detrás. Ahora estamos los dos solos, podía decir. No dice nada. Va, el caballo. Vamos, caballo. ¿Ha visto? No dice nada, no para ni la motosierra. Aquellos son olivos también de mi padre. ¿Todos de mi padre? Vamos a matar aquí. Estos de aquí son de un amigo mío. Esos olivos también son de mi padre y esto. Parece que malo y no sé a quién le han tocado. Chacho, pues no me ha dicho nada. No se atreve. Él se dice algo cuando está con gente. Aquí hay que conocer al pueblo. Vamos. Ahora se irá después para allá y le dice a la gente: me cago en tener pisado el caballo, no mío. Si lo cojo, empieza así. Si lo cojo, lo mato. Esta finca es de mi padre también. Esta finca las ha comprado mi padre. Compró para aquí unos olivos y no lo saben ni mis hermanas. Yo creo que son nuestros. Porque esto no sé a quién le ha tocado. Y es que esto lo compró mi padre antes de morirse. Y nada, vine yo con él a enseñármelo. Esta suerte y aquella. Y yo no sé a quién le han tocado, pero están. O a ver si ni siquiera hemos ni partido. Porque esto parece que está como abandonado, ¿no os dais cuenta? Chacho. Pues qué raro que no me haya dicho nada. No, yo sé que a solas no me dice nada. Ese, ¿sabéis lo que decía ese? Ese trabajaba la mujer mía una vez con él en el PER, con el compañero. Este decía que hace muchos años, no había nacido el muchacho, estaba la mujer en el PER, la mía, la Miriam, con él. Y este decía en el PER: había que ahorcar a todos los ganaderos, y al marido tuyo el primero, a mí el primero, y a todos los ahorcarnos a todos. Es verdad, ¿eh? Un día iba para ello el coche y me dice un día: mira, déjalo. Pues después no es malo, es que es un bocalán así. Eso decía, había que ahorcar a todos los ganaderos y a mí el primero. Qué ruina, qué ruina. Dios, qué agresividad. Hay que ahorcar a todos los ganaderos y a mí el primero. Es verdad, eso es cierto, ¿eh? No se ha dicho nada. No ha dicho ninguno, ¿eh? Pues yo pensaba que iba a decir algo, ¿eh? Bueno, no ha dicho nada. Ahora, si tuvierais gente, hubiera un grupo de gente, entonces sí, este solo se pone cuando hay gente. Pues estos olivos son de mi padre. Compró aquí esta finca y compró esa y compró eso de ahí. Por eso digo yo, lindando a ese. Y encima ha pisado el caballo de él. Y es que esto no sé si ha tocado alguna hermana mía o yo no sé qué ha pasado con estas dos parcelas. Tendré que preguntarle. A ver qué ha pasado con esto. Vosotros mirad. Madre mía, si se viene para aquí esta gente que está parada, te vienes para aquí al rebusco. El rebusco ya va a empezar, que es legal. Una vez que pase, creo que ahora en diciembre o en... puedes coger a todas las aceitunas que hay en el suelo. Es legal aquí en Extremadura. Mira, este de mi hermana. Vamos, de mi padre. Y en 2 días coge aceitunas para tener aceite para todo el año. Malos tiempos para la lírica. Chacho, mira estos cerezos todos abandonados, ¿eh? Menudo pollo de cerezos hay aquí, mirad. Abandonadito completamente. Buen día. Pues yo digo lo mismo, dice, está el caballo más para allá que los míos pisi. Pues no ha dicho nada. No ha dicho nada porque estamos los dos solos.
Ya después cuando vaya para allí para el bar dirá, bueno, este no sale. Cuando va para allá gente dice, estaba ahí el caballo atado. Pues se lo dije al cabrero, que no pisen lo mío. Aquí por detrás todos matan mucho. Está abandonado, mira que cerezal abandonado. Y ese también es el mismo, ahí con la casa y todo abandonado, ¿eh? Ese es el cerezal más temprano que había en el pueblo. Cerezal eran tempranas. No, pero este es chungo, pero es chungo este tío, ¿eh? Este está reñido con medio pueblo. Pero siempre cuando hay gente. Yo pensaba que me iba a decir algo, la verdad. Fíjate que pobrecito, yo sé que cobarde es muy cobarde. Pues no me ha dicho nada. ¡Vamos! Me puede decir algo y tiene razón, ¿eh? Lo suyo no puede pisar el caballo suyo, sí, pero bueno, no ha dicho nada. Yo cuando la gente tiene razón nunca discuto. Es verdad, estaba la cuerda larga, ha pisado un poco en lo suyo. Pues, pero yo sé que lo tiene que decir por ahí. A mí no me ha dicho nada ahora, ¿no? Pues acordaros que después por detrás tiene que decir que me ha dicho de todo y que me ha amenazado y de todo. Madre mía. A mí a sola, nadie. Pues yo decía a la mujer mía le tuvo a la mujer mía aquellos 15 días que la mujer mía se quería, estábamos, amargada la tenía este. Todo el día con los ganaderos, porque este es de los que odia a los ganaderos porque él no puede tener ganado, porque tuvo una vez y le fue muy mal. Estaba todo el día, bueno, la mujer mía, que ya lo cuente ella. Estaba la mujer mía que no aguantaba más y todo el día él, porque había que matarlos hasta ahorcar a todos los ganaderos, el marido tuyo el primero. Y yo quise coger un día una soga y tirársela en los pies y decirle, toma, ahórcame ahora. Pero la Miriam me lo quitó de encima y decía, mira, déjalo porque si no tiene ni vida, hay un tonto que nada más hace que hablar y lo dejé. Pero que había que ahorcar a todos los ganaderos, y a mí el primero. Chucho, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Si a nadie le está haciendo nada, si nada, no te importa. Entonces cuando van al PER y se juntan, hay otro tío, que ese tío le he hecho yo favores, pero favores. Pues lleva un año que cada vez que va al PER me pone de todo. Chacho, ahora me saluda este me ha liado otra ayer, ayer, ese que ha pasado en el coche, me ha liado otra y me saluda el tío como si nada. Cada buen día. ¿Y sabes por qué se ha metido por aquí? Porque piensa que estaba yo allí esta mañana para no cruzarse conmigo y me saluda ahora. Y ayer me han llamado, yendo a Plasencia, he parado el coche porque me han llamado. Me ha llamado uno del pueblo también y me dice, paro el coche y me dice lo de que me ha liado Se ha metido en un trato que tenía yo hecho y he tenido que pagar yo 100 euros más por culpa de Vamos, tengo que pagar el lunes o el martes 100 euros por culpa de más. Porque se meten en los tratos y luego ni compran, ni dejan comprar, ni dejan hacer, ni hacen. Pues 100 euros más fastidiado. Y me llamaron para decírmelo anoche. He dicho, pues, es más, me dice el que me llamó, ¿no te llevarás bien con fulano? Y digo, sí, es que me llevo bien con él, que siempre he hablado. Me dice, pues ha llamado al otro, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto, que primero estás tú, pero que 100 más tienes que pagar más. Eso me ha liado Y claro, yo por 100 euros más, no puedo permitir que se me meta otro allí, aunque yo sé que no se va a meter, pero ¿y si se mete? Claro, yo sé que no lo va a comprar, pero ¿y si se lo compra? Se te mete y ya tienes el lío preparado. Es que esto es un juego, una partida de ajedrez. Bueno, que tengo buenos contactos, eso sí. Malo, pues porque al final acabamos en la cárcel o muertos, aquí no hay solución. Ahí el mijito, ¿dónde se viene a meter?
Aquí va el antiguo, este fue cabrero muchos años. Este hombre sí que es buena persona. Este sí que lo han explotado. Amigo este. Y él va a ir a morderle. Este hombre es un santo. Este es un santo, ¿eh? Este sí que le han explotado al pobre. Este su padre era del Gasco. Fue de los primeros urdanos que vinieron para aquí. Del pueblo de mi madre. Pero este es un santo, de estas personas buenas. Va a estar algo sordo ya. Ha sido cabrero toda la vida. Ay, cabrero. Voy a ir con la moto a ver las vacas y gasto menos. Ay, este hombre es un santo, lo digo yo. Andy, está sordo como una tapia, pero es muy buena gente. Este vio un lobo, ahora se lo voy a preguntar. Ahí se acuerda, me lo contaba siempre el hombre. Iba ya a una majá y este fue el último que vio un lobo aquí en el pueblo cuando tenía 18 años, me dijo. Todo el día para ir cuidando las cabras y toda la noche. Este me contó que tuve que una noche a buscar una cabra para allí para los canchares donde tengo las vacas, a buscársela al amo. Lo hizo ir a buscar a la cabra. Andy, va. ¿Hay que tener perro? Yo cazador no me meto. ¿Tú no tenías perros cuando ibas con las cabras? Allí había dos grandes. Solo dos grandes había. Dos y uno chico. El carea. A que se vino a mí y se acariciaba al animal. ¿Tendrías para los lobos? Para los lobos. ¿Dónde vas? Para casa. ¿No vas a tomar un vaso de vino para el bar? Muy temprano. Es muy temprano. Ya no hay pastores como tú antes. Antes eran mejores los pastores, ahora ya nada. El pastor y otro. Antes había muchos pastores. Antes mucho, sí. Bueno. Escúchame, la majá aquella que está allá arriba, ¿de quién es una majá que entras de arriba para abajo? ¿De quién es aquella majá? Que nunca se ve de quién es. Sí, te mira ahí. Está por aquí. Es que este hombre conoce todas las majas y hay una allá arriba muy buena. No, esa no, otra que está allá arriba. En las cañas arriba. Vaya arriba, vaya arriba. Sí. Vaya arriba. Sí, aquella que está allí, sí. Aquella una maja que era del tu Félix, pero estará arruinada. Sí, está arruinada, pero el tío Félix, ¿cuál? Félix, Eso ya lo tiene, esa maja quedó para arruinando, que se murió y el hijo ya no parece. El hijo. No viene para aquí. Es allí en aquella allí fuerte, ¿no? Sí, arriba en el alto, tiene un tenado muy grande al lado. Una majá y una casa así. Una joya que hay allí que era del médico. Sí, al lado del médico para acá, sí. Para que era tu Félix, la hizo él para que tenía, me parece que cabra. Sí, pero es muy bonita esa majá. Y hizo la maja allí y él. Y pero ya esa maja, yo ya hace tiempo que no voy para ahí, no, pero tiene que estar arruinando. No, si está arruinada, pero que están las paredes todas. Pero entonces, ¿para qué la querías? Bueno, pues para prepararla al tejado, porque es muy bonita, para meter algunas cabras para ellos, los machos. Te va a costar mucho. Preparar el tejado eso y la pared. Pues las paredes están todas, ¿eh? Solo se ha caído un trozo. Fíjate, tío, pues yo sabía que era esa del tío Félix ese. No lleva nadie, sabía eso, ya el tío se murió y el hijo no. Pues el hijo tendrá más cosas como tú casi. Claro, para que hace tiempo que no yo lo veo yo. ¿Dónde vivían ese? Ayer sí vivía ahí, tú sabías dónde vivía la cara mujer según subimos la cuesta. Sí, Esa casa que hay allí en Vera, que es grande. Sí. Tiene un tenado que necesitaba ese de Perú, ese que ¿cómo se llama? el sí, el de la Matea. Exacto, allí aquella casa era del señor. Pero si está para Francia, ¿no se fueron para ahí el hijo? Yo para aquí ya hace tiempo que no lo veo. Pues, años. No, pues si ya no tiene ni escrituras ni papeles. No papel, ni eso, ni el mozo ya no se interesa. Y la que compró Donicio, que me la quiere vender, ¿cuál era? ¿La del Cerezo o la otra? La que le compró el calendario Donicio. Eso ya no me acuerdo yo. Hay dos más abajo de la que estamos hablando. Hay dos más. Hay una más, más abajo. Sí. Allí metía las cabras, las tenía de Candidón. Pero Y otra vez las metió para allí las Avelianes. los Avilianes. Porque tenía dos pastorías, ¿sabes? Porque había veces que tenía yo tantas cabras
tenía que buscar, tenía dos pastos y una tenía allí. Sí, la que está en la carretera, Esa aquella. estaba allí. Ayer me decía que estaba llena de cabras que allí estaban así, muchas noches. Pues si está aquello era muy grande, Porque las compraban muchas. ahora eran tratantes. Que compraban muchas cabras, vendía, cabras las compraba. Las traía para de la Cebo, y Da- por ahí para donde salía. De por acebo ahí. las traían para aquí, sí. Y de las Jures también las trae para ahí. Y de las urde. Pues esta, digo, está bajando, pues, Es muy bonita, está muy bonita. no, Esta de aquí también es la mejor que hay, esta también es grande. La que está aquí, el tío Marica. El tío Marica era ahí. Esa maja está muy Está bien. la ruina también, ¿no? Está arruinada, ¿eh? Ahí fue donde mataron al muchacho ese, que mataron un dagar, al Rabán. Fue ahí. Ahí me parece que fue ese. Ahí donde está enterrado el dagar, sí. Ahí. Y Pero no era en aquella que estuvimos de los frailes, no, la de los curas no fue en esta de aquí, porque el otro día me volví a acordar que me contaban que donde habían matado había sido en esta. sí, ahí todas esas majas estaban llenas de cabras. No había ni una. Esa ahí la metía el tío Julio. Si te acuerdas del tío Julio, Sí, ese sí me creo que acuerdo. la leva aquí de Tupino. Sí, ese de ahí, sí. Pues ahí tenía las cabras. Tío Julio ahí. Claro, esa fue eso, es que me lo contaron a mí que habían al que estaba ahí cuidando los chivos lo mataron. Esa maja, no, ya te digo, esa maja, ya desde el tiempo que se murió el tío y me dio las cabras, Eso no tiene nadie. eso ya no juega ni el hijo ni la hija. No, eso Tenía casi. un hijo y una hija. El hombre estaba en Francia. En Francia te he Y dicho que. se murió. El marido de esa mujer se murió. Pues ya son muy mayores los hijos, serán como tú. Yo los hijos los he visto poco. Pero el país, tiene el país macho, el país, no sé si te adelante en el país. Sí. Sí. A mí sí, bueno, pero aquí no quieren que haya cabras en el pueblo. No quieren que haya nada, ni ganado ni nada. No, porque claro que vuelva a hacer país los pinos. Pino ni que nada. Ah, Estos corbatinas se las gastan así. No quieren que haya ganado para que nazcan los pinos y después se quemen otra vez. ahora ya sí, ahora ya como sabes, tú de pino, eran cortados todos chicos, no me fallito. Todo lo han cortado todo. Todo. Ah, te digo, ya no es igual que antes. El- Antes para ir para la villa, iban todas las pastorías, para donde sea, y para ahí. pero como ahora les molesta el ganado a todo, no quieren que haya ganado. No, pero tú, Ya te digo, los avenidas tenían dos pastores, muchas veces. claro, y que haya muchas cabras, había 800 o Pues 1000. tantas cabras tenían cada una allí y otra allí. Había muchas. No ves que las vendía, las compraba. Mm. Lo mismo vendía que ganaba que las compraba. Hombre, claro, el hombre compraba y vendía. Antes sí. Era otra que tanto. Claro. Antes llovía más también. Que llovía más antes. Había más comida. Mucha comida no que había. Había mucho ganado que comía, claro, sí. A ver, y después había, te vigilaban los guapas. Los guardas sí que eran malos. Te vigilaban cuando salía de la maja. ¿A dónde llevaban las cabras? Hostia. Estaban metidas las cabras, llegaba, cuando te meter aquí las cabras. Denuncia. No era uno de los ricos. Ahora había Era uno de los ricos. Y los otro ricos para del pueblo, sí. Estaba el de los ricos y el del pueblo. ¿Quién era el peor, el de los ricos o el del pueblo? ¿Cuál era el guarda peor, el de los ricos? Era, lo llamaban aquel del pueblo de aquí, tú muchas veces el de los Julianos. Ah, De guarda también tú. Y otro es tu Zorriki. Y otro era los de tu Manchao, que eran familias de los Manchao. sí. Estaba para los ricos, para el tesoro, para todos los ricos. Ese Te cogía que los ricos, pues que te denunciaba. hostia. No, te denunciaban rápido. El otro te denunciaba. En un día estaba yo cuidando unas cabras que eran de Chadola, que era lleno de tucalito. Ah, sí, sí. La que tiene ahí abajo en la majada en Y esa. ya estaba para ir para esa y no veo un prado que hay allí. El prado que hay grande que hay allí,
que será de este, ¿cómo se llama? De cartón. De cartón ese. Sí, el cercado grande es el de los Y el del había, una, Juanaco. y había hay un monte a la parte de arriba de la calleja un poquito. Y estaba en el monte, yo estaba en los olivos, cuidando que no estaba para los olivos que eran de Capón, como eran Sí, ahí están los olivos de lino, bueno, sí. no me acuerdo si eran de Capón o Sí, eran de sí, otro sí, sí, país. son de ahora, Y es que del hijo. el guarda ese que te digo, coño, ¿qué haces aquí con la cámara? Digo, coño, es que el monte también lo quiere el amo, le dije, el monte lo quiere el amo. Claro. Bueno, por Dios, le dije, Es que enseguida denunciaba. vaya. Y lo dije hasta los brazos, y iba, ese tío está bobo. Bobo por el monte que iba a decir. El monte no, la Ah, hierba. tío, por los olivos todavía. Sí, los olivos. Me podía haber llamado la atención nomás. Pero para el monte, ¿cuál lo quiere monte? Ah, no. Pasa que eran así, los guardas. Era muy malo, muy malo, era muy malo. Luego era y el sí también era muy malo, ese de Nuliano, también Ah, era ese también fue recio cuando fue guarda, sí. Ese me lo ha contado él también. Ese denunció unos pocos. también era un poco... Era recio. Había que tener cuidado para meter las cámaras en muchos sitios. No, eso Se sí. vigilaba ahí. Estaban vigilando siempre. Ahora estoy yo solo, nada. Bueno, ahora me vigilan también, pero por... Cuando salías de la baja te estaba vigilando. Cago en 10. Por eso aquí no se mete ahí con ganado. No podías meterlas en ningún sitio. Para la de Villabuena no las metías tú. Para esa vida bueno, no, para ir a meter. Ahí también os denunciaban si ibais para allí. Yo para ir con las de Chalora no iba para ir nunca. ¿Para dónde ibas? ¿Para la de esa solo? Para esa- Con la que iba para allí era con la que estaba con el Tulario. Ah, del El área. lobo que estaba, me buscó a mí porque estaba, tenía uno de los tanos. Y me dijo a mí, Sí, me buscó a mí, que estaba, robaba la leche, que yo tenía unas cabras, el muchacho tenía unas cabras. sí. Y decía que le robaba la leche a usted también. El pastor a ellos también, madre mía, cómo andaba el hambre. No, me buscó a mí y el hijo estaba en la mili. Sí, cuando se fue a la mili, Exacto, eso me lo ha contado el hijo, sí. estaba contado. Él me lo ha contado, sí, que tú eras buen cabrero, sí. Hacías buen cabrero, sí. Y Hostia. pero yo las metía, esas cabras paraban poco en la de esta, la licea, ¿eh? Porque le echaba mucho de comer, las tías muy gordas. Cabras pasaban picándose en los olivos de esa que vendía el tabaco, Las tanqueras. la sanquera. Ah, las tenían picadas los olivos, claro, ya no comían Estaban picadas, ya eran cercados a eso y no, allí pegaban ellas poco, ellas sí, ellas comían en para venía para el gordo y se llamaba panizo. Sí, que le tenían, le echaban de todo. Antes había poco, había mucho ganado, poca comida. Claro. Y fíjate, era una cabra que era más, tenían cercado Sí. allí. Ah, claro, cercado que está allí. ¿Allí? Sí, Yo todavía en la parte abajo, según se baja, sí. que hace baja el cañón arriba, que Sí, baja una regatera por ahí. todo arriba, cuando hacía para ahí, me dijo, coño, que me decía el tío, tienes que llevar esta vez para allí para el cercado, que como para allí y tal. Y me cago, yo se dice, pero cuando la llevo para allí, me la leche. Cuando hacía para ahí, me la leche. Pues comían menos. Y para allí para la leche no me mermaba. Pues fíjate, la licea sí, ya la licea, yo allí a las cabras sí daban mucha leche. Porque para allí Era mucha hierba. había más hierba. Pero había más ganado también. Y para ahí nada más había que... Venezo. Buah. Me mermaba la leche. Hostia. Por eso luego decía que el pastor se la robaba, el otro pastor, era más cabrero, mermaba también. Joder, con los amos de antes, os contaba el cántaro de leche. Ahí. Ah, bueno, es que hay palomas, No para que sean palomas, ¿cuál será que sean son palomas, sí. Pues nada, voy a ver yo voy para la licea a las vacas. Pues ya te digo, esas que eran buenas cabras eran muy buenas. Ellos no bebían leche nunca por las cabras, ¿eh? ¿Y tú qué hacías con la leche? ¿La vendía? Nunca bebían leche las cabras, o se cocía un caldo de patata y ya estaban. Y mira, eso mozaban. Un caldo de patatas desayunaban por la A mañana. mí sí, a mí me daba un poquito de café cuando llegaba con leche. La mujer, vamos. Me daba, y la Sofía que estaba con... Sí, claro, la Sofía era de ellos.
jugaba a traer unas botellas que salía del suelo de boticario. Sí. Y venía con 2 botellas de leche y me venía hasta, me jugaba hasta el una. Otra. Y no traías en un burro, andando la traía. No, no, no. Pues, tío, La traía ya una y otra ya. Todas vendían. ¿era para venderlo? ¿Para qué le iban a beber la leche? La leche se vendía, se ganan perras. Buenas cabras, buenas cabras. Y las del tío Daniel Cabrero también eran buenas. Y pues las llevábamos también para sueldo, para Sierpe, también las había, las tenía también otra pastoría, tenía otra pastoría, Esquípulo, Ah, sí, también. tenía otra Sí. pastoría, que las cerraba para ir para el frente, ¿Para dónde? para ir para los frente, ¿En qué maja? una maja que tenía ahí para allí. Pero las que está allí, que son de ellos, de los hijos, de los liotas. Para ir en veras tuvo que ser la maja, no era para el otro lado, la tenía para el otro lado él. Ah, Sí. allí hay 3 majas, cualquiera de aquellas 3. A una finca que tenían ellos para allí. Claro, la de los Tenía una liotas, finca. las liotas, ellos. Y otra tenía bebé para aquí. Sí, esta la tenía aquí, pero tenían allí. De aquellos rojos. Allí. Aquel la tenía para este lado. Para este lado de una finca que tenían ellos para allí. Pero no se la vendió a uno de Gata, aquella finca, la vendió para uno de Gata o algo. Yo no sé ya si camino, que no sé yo si la vendieron, no sé. Porque para allí no volvió a ir para allí. Después se murió su padre y su madre. Yo no he vuelto. No, si no. Allí iba mucho, era para la licea. Sí, Pero para allí nunca la he visto ir. Eran 3 hermanos. eran 3. Eran 3. Pero solteros estaban los 3. No, el chico se casó. Los 3 estaban casados. Estaban casados 3. La una estaba con el ramo, con el sí de la ramba. Sí. Pero esa maja era para allí, para la licea, pegando a la licea. Pero él la tuvo aquí arriba, tirar las caras para la garganta de la osa. Sí. Y el otro estaba casado con esta que estaba conmigo. Conmigo de la pajarito. Sí. Porque aquel estaba casado. Claro, sí. A Mauricio, pues ella estuvo soltera. Se quedó soltera ahí. Me parece que le quedó una regalada de él, del muchacho. Sí, una muchacha tiene, una mujer ya, que tiene 60 años la mujer. Cortaba muy bien el pelo. Sí. Para esa. Hostia. Y la mujer, pues, se Mauricio, pues, claro. ¿Ahora vas a tener vecinos para allí, para el barrio tuyo? ¿Eh? ¿Vas a tener vecinos para el barrio? Ya hay para allí 3. Güey, estaba el pueblo vacío, ha venido un montón de gente a vivir, ya te van a dar compañía. Aquí tu hermana. Sí, mi hermana una, pero el que ha comprado la casa de mi tía otro. Otra que le compró el pavo de la villa. Sí, es el de la vida. Tini también la vendió. Sí, ha comprado otro, el de mi tía. Que la ha vendido para ir de Madrid, no sé qué. De Madrid. Pero eso viene, yo no sé, va que vinieron los domingos, los sábados, me parece. Estaba solo en la calle, se te ha llenado la calle de estar solo. Ahora hay más gente. Ahora hay más gente, Como, te dan compañía. como ya no está salto. Se fue el hombrito. Claro, los amores son así, van y vienen. Ahora no es como antes, que antes aguantaba la gente. Estaba todo lleno. Todo lleno. Pues esa calle tuya toda. Bueno, voy a ver si había los animales. Antes estaba todo lleno eso de la gente. Sí. Todo estaba lleno. No había una casa. Ya no siembras huerto ni nada. No, ya la he dejado. Ah, te has trabajado mucho. Se la he dado a esta que está con regadera. Sí. Chico. Se la ha dado su tía para él. Ah, pues entonces, ¿para qué? Quiere hacer una piscina ahí. Una piscina en un huerto. Ah, bueno, y destrozar la tierra buena. Estos modernos se van a morir de hambre y todo. En vez de sembrar el huerto, hace una piscina en el huerto. Yo le Ah, llevaba bueno. muchos años, ya estaba aburrida ahí. Y había veces que bajaba poca agua, había que llenarla. Sí, eso sí, el agua se ha quitado para el pueblo. Me la quitan para el depósito. Voy a llevar para ir la burra que coma. Y yo, para que quieras comer. No, el cobas no. Que coma la burra, la voy a llevar que coma para ir. Ay, comerán poco ya no. Mira, tío, para que voy a labrar el huerto ese para sembrar allá abajo unas patatas de invierno, porque si no, este año está la crisis, viene otra crisis como la vuestra. Estos son de la posguerra, van a vivir otra posguerra. Ay, comerán poco. Cuando tú te criabas había muy poco para comer. Ahí la puedes meter. Sí, lo voy a meter para ahí. Ay, no te dice nada. No, eso no, la voy a meter ahora, la voy a meter por arriba. Pues nada, se cargan el huerto para la piscina. Ah, buen día. Me da igual, yo estaba por...
Este año, el chalán ese que es un chalán, digo, una tarde vamos a regalar merca. Tuve una tarde, no fue para allá. Ese que va, ese sí. Tuve, Los chalanes no trabajan. Ese nada más está detrás tuve tú. otro día, también, no, pues me va a tener que hacerla yo. ¿Para hacerla tú solo no la hagas o de todo? Pero le gustaba después Regar el prado, regar los árboles y y el la prado. hierba, también la echaba. Y tú que preparas la charca. No, no, no. No, Te dejo que voy a ver si cambio las bestias. Venga. Este es buena gente, de los que ya no quedan. Este hombre es un santo, este hombre, lo digo yo. Antes sí que eran esquilmar los huesos cuidando cabras y trabajando. Estos son de los que se criaron en otros antaños. Que hay una maja allí que es muy bonita, que la tengo que enseñar. Igual que donde mataron al muchacho, era en esa maja o en aquella. Ya me ha confirmado este hombre lo que fue en esta de aquí arriba. Si mi padre me decía que había sido en esta, que es donde está enterrado el niño, tenemos que ir a desenterrarlo. Ese es otro proyecto que tengo en mente. Torera, ¿cómo me llamas, torera? La herencia de mi padre. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Vas a ir para la sartén? Yo con esta gente mayor hablo mucho. Y entonces pues conozco toda la historia. ¿Qué te pasa, torera? Me estás aseando bien el huerto. Estás cumpliendo tu trabajo. Y el amor es así. Cuando más te lo esperas te abandona el amor. Este hombre es un santo, os lo digo yo. Pero un santo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Aquellas épocas eran otras épocas. Esta gente han vivido mejor que nosotros, os lo digo yo de verdad, ¿eh? Esta gente han sufrido mucho, pero fueron a mejor. Nosotros que vamos a ir de mejor a peor. Eso tenéis que meterlo en la cabeza. Una cosa, shh, estate quieto, burro. Bueno, que me vas a comer el móvil. Lo que me vas a comer el móvil. Mira a ver que te saco en todas las noticias. Mira, qué dientes tiene. Qué dientes de burro. Ojos de sapo. Bueno, pues el hombrito hemos aprendido que esa más era el tío Félix. Ostras, macho, es que ese hombre tiene una finca pegando a mí. El tío Félix, míralo quién era. Y ese hombre tampoco la puedo comprar yo porque ese hombre está desaparecido, no tira a nadie. El tío Félix, fíjate. Chacho, lo que he aprendido esta mañana, ¿eh? Vos que ese hombre lo quiero localizar porque tiene un trozo de finca en... Vamos a estar aquí más abajo, que como para allá abajo toda esa hierba ya, que aquí hay mucha hierba todavía. Ese tío Félix, es verdad, tiene una finca ahí arriba en la sierra pegando a mí. Y el hombre no... Vamos, que yo no la puedo comprar porque no tiene familia, no ha desaparecido de Paquito el mundo. No hay herederos ni hay nada. Y es de la misma maja. Y yo sé que tiene un hijo en Francia, una hija tuvo, pero vamos, que la hija tiene 60 años ya o 70. Así que tendré que localizar a esa hija como sea, que me venda la maja y me venda el trozo de finca que tengo allí. Yo la maja esa es que es muy bonita, ¿no? Para meter cabras no vale. Le he dicho a ti que unos machos porque... Aunque dicen, hombre, no te van a dejar traer las cabras porque no quieren que haya cabras en el pueblo. No quieren que haya nada. Cuando el último burro de los pueblos se quite, esta burra ha estado muchos años sola estando en el pueblo. Nunca teníamos burros. Ahora todos los hippies tienen un burro. Un pueblo sin burros es como un libro sin letras. Mira, qué bonito. Bueno, pues me voy a coger la moto y voy a ir a ver las perrendas. Y a ver si viene el operario mío para acá, mi hijo el amor, y a ver qué me llaman esto del sicario, que me llamará ahora para decirme, ¡ay, que lo has dicho en un vídeo! No es el miedo que os tengo. La vida es así. Se os dejo, dagale. Mira. ¡Ay, burrita! La carne de burro dicen que está muy buena. Yo nunca la he comido, no me gusta. La carne de caballo y de burro no la como. Considero que son animales sagrados. No me gusta, no. Estos animales los hizo la naturaleza para... El caballo no consigo... No. El caballo es un animal
que sirve para todo, para viajar, guerra, para luchar para la guerra, para cuidar la ganadería. Convertirlo como se están convirtiendo los animales. Tienes un pincho aquí, tienes un pincho ahí, de acá. Chacho, tengo que te quitar el pincho. Mi burrito salamero ilumina mi sendero, ya lo ves, ya lo ves. Os dejo.